Bueno, vamos a hacer otro ejercicio con el ciclo for y en este caso vamos a hacer un ejemplo de un programa que calcula el factorial de un número entero positivo, ¿sí? Por ejemplo, si queremos calcular el valor del factorial de 5, pues este se calcula multiplicando 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Y esto nos da 120. Este sería el factorial de 5. Si queremos calcular el factorial de 6, pues es lo mismo, 1 por 2, por 3, por 4, por 5, pero hasta llegar a 6, que en este caso serían 720, el factorial de 6. ¿Sí? Entonces, como vamos a utilizar el ciclo for, necesitamos determinar cuántas veces se va a realizar la operación dentro del bloque o todas las instrucciones dentro del bloque for, ¿sí? Para poder determinar cuál va a ser el valor inicial de la variable de control y cuál va a ser su valor final. En este caso, si n vale 6, ¿sí? Por ejemplo, si queremos calcular el valor de factorial de n, que en este caso sería 6, pues tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5 multiplicaciones, es decir, una menos. Entonces necesitamos encontrar una manera de inicializar la variable de control y determinar cuál va a ser su valor final. ¿Sale? Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar en cada iteración del ciclo for el valor de contador y se va a acumular en una variable para poder ir incrementando el valor también del factorial temporal y el valor final de factorial. En este caso, bueno, vamos a ver cómo es el diagrama de flujo. Como podemos ver, pues necesitamos tres variables: el valor de n, que va a ser el valor entero del número que se quiere calcular su factorial. Vamos a inicializar contador en 1. ¿Por qué vamos a inicializar el contador en 1 y no en 0 como en otros ejemplos? Porque como vamos a estar multiplicando repetidamente por contador, si multiplicamos en algún momento nuestro resultado intermedio por 0, entonces toda la multiplicación, todo el resultado se nos va a volver 0. Entonces lo que nos conviene aquí es multiplicar desde 1, es decir, desde inicializar el contador desde 1, y de hecho esto lo vemos aquí en el ejemplo de acá, ¿sí? El valor inicial, si lo vemos estos valores de aquí como los valores del contador, pues los estamos inicializando en 1 y su valor final en este caso va a ser n. ¿Sale? Entonces ya tenemos de antemano la información necesaria para determinar cuál va a ser también la condición de paro, que en este caso va a ser contador menor o igual que n. ¿Sale? Y vamos a necesitar también una variable de tipo acumulador. Una variable de tipo acumulador es aquella que va guardando datos intermedios y que finalmente guarda el resultado total. En este caso, la variable temporal va a guardar todas las multiplicaciones, todos los resultados de los productos intermedios que se van haciendo, y va a guardar el resultado del factorial total. También lo vamos a inicializar en 1, porque si lo inicializamos en 0, al multiplicar, todo el resultado se va a volver 0. ¿Sí? Y la única instrucción en este caso que va a estar dentro del bloque for va a ser esta de acá, que es factorial, va a ser igual a el resultado que ya tiene factorial por el valor de contador. ¿Sí? Una vez que ya se salga del ciclo, que ya no se cumpla con esta condición, entonces se va a salir del ciclo y va a imprimir el resultado de factorial. ¿Sale? Entonces vamos a ver cómo sería el pseudocódigo. ¿Sí? En este caso, pues declaramos las variables que necesitamos de tipo entero: el valor de n, el valor de la variable contador y la variable factorial, que la podemos inicializar de una vez aquí.
Después, en estas dos líneas de código, vamos a pedirle al usuario que introduzca el valor de n para que se pueda calcular su factorial y se lee desde teclado. Después, dentro del ciclo for, pues tenemos la instrucción que va a ser multiplicar el valor que ya tiene factorial, el valor temporal que ya tiene factorial, por el valor de contador, que ya sabemos que contador va a ir desde 1 hasta n en incrementos de una unidad. Finalmente vamos a imprimir el valor de factorial, ¿sí? Como se ve aquí, el factorial de una variable de tipo entero es otra variable de tipo entero. ¿Cuáles son estas variables? Pues en primer lugar va a ser n y en segundo lugar va a ser factorial. Y ya tenemos esto. Hay que recordar que aquí no le estoy poniendo los corchetes al ciclo para porque solamente tenemos dentro del bloque de este ciclo una sola instrucción, entonces no tiene caso poner los corchetes. Ahora vamos a ver cómo sería el mapeo de este pseudocódigo a el código C. Aquí tenemos ya el código en C, ¿sí? Otra vez tenemos primero que declarar las variables. Necesitamos el valor de n, necesitamos guardar el valor del entero a calcular, su factorial, contador, que es la variable de control, y una variable de tipo acumulador que es factorial y que lo estamos inicializando en 1, ya vimos por qué. Luego pedimos el valor por medio de un mensaje, le pedimos el valor de n al usuario, lo leemos desde teclado con scanf. Acuérdense que en este caso pues necesitamos decirle primero, entre comillas, el tipo de variable que en este caso es entero, ¿sí? Símbolo de porcentaje y una D que nos indica que es de tipo entero, y luego ampersand y n. Luego tenemos el ciclo for, que aquí ya viene con sus tres elementos que hay que determinar. La inicialización desde 1 para contador, ya vimos por qué se inicializa en 1 y por qué tiene que llegar a ser igual a n, ¿sí? Porque tiene que ser desde 1 hasta n el valor de contador, que se va a incrementar en una sola unidad. La única instrucción que va dentro de este ciclo pues es esta de acá, que es factorial. A factorial se le va a asignar su mismo valor que ya tenía anteriormente multiplicado por el valor actual de contador. Finalmente, cuando se sale de este ciclo, pues imprimimos el resultado final de factorial, ¿sí? Entonces ponemos entre comillas el factorial de una variable de tipo entero es una variable de tipo entero. La primera es n y la segunda es factorial, ¿sí? Aquí tenemos el return 0, que lo ponemos por default, y vamos a ejecutarlo a ver cómo nos sale. F11 para ejecutar, y dice, bueno, introduce el número de n para calcular su factorial. Si recordamos, el factorial de 5 es 120, entonces esperamos que al introducir este valor pues nos dé 120, y ahí lo tenemos, el factorial de 5 es 120. Fíjense cómo hace match con el print que tenemos acá. Dice el factorial de y un espacio, esto lo tenemos aquí. Después tenemos un identificador para una variable de tipo entero, que en este caso es n, y n es igual a 5. Luego tenemos espacio es otro espacio y otra variable de tipo entero, que en este caso es el valor final de factorial, que es 120. Y hasta aquí llegamos con este ejercicio.